Cuentacuentos. El abuelo de Ramiro era el encargado de una biblioteca muy antigua que había en medio del bosque. Un día, Ramiro acompañó a su abuelo y se llevó consigo a su amigo el pececillo rojo. Era la primera vez que el niño entraba en la biblioteca y estaba deslumbrado por aquellas enormes salas repletas de libros. Miró todas y cada una de las estanterías y no dejó ni un solo rincón sin explorar. No tardó en caer rendido por el cansancio y se quedó dormido. Cuando abrió los ojos, todo estaba oscuro y en silencio. Asustado y solo, Ramiro se sentó en el suelo y a la luz de la luna comenzó a leerle un libro a su pececillo. Pero cuando alzó la mirada, ¡oh!, el pez había desaparecido. ¡Oh! Ramiro buscó a su pez por las estanterías y salas de la biblioteca hasta que vio algo pequeño y rojo que coleteaba allá arriba entre unos libros y se acercó a mirar. Cuando estaba a punto de atraparlo, aquello volvió a desaparecer cerca de un viejo libro cubierto de polvo. ¿Sería la cola de su pez lo que asomaba entre las páginas? Ramiro cogió el libro y al abrirlo, ocurrió algo extraordinario. Miles de peces rojos salieron del libro como una gran ola. Todos los peces parecían iguales. ¿Cuál sería el suyo? Ramiro se dio cuenta de que su pez estaba allí, escondido. Se agachó para tratar de alcanzarlo, pero al intentarlo se cayó y no dejó de caer hasta hundirse entre las páginas del libro. Comenzó a correr por dentro de las páginas del libro y se agarró a una de las patas de un cisne que estaba volando y empezó a volar con él. En medio del mar vio a su pececillo saltando entre las olas y Ramiro se soltó del cisne para recuperar a su pez rojo. Cayó al agua y en el momento de agarrar al pez se salió del libro en el que estaba metido. Ramiro abrió las manos y vio a su pececillo rojo mirándole a los ojos. Con mucho cuidado lo metió otra vez en la pecera. Luego colocó el libro en la estantería y se fue a casa con su pez rojo en la pecera, susurrándole que muy pronto volverían juntos a la biblioteca. El pez rojo de Taeun Yo, editorial Calandraca. ¿Te gustaría tener como mascota un pez rojo? Bueno, a lo mejor no, porque se te resbala entre los dedos. ¿Preferirías un gato, un perro, un caballo, un elefante? No sé, cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. ¿Y te gustaría llevártelo a una biblioteca? ¿Y dónde lo esconderías? Anda, cuéntamelo, seguro que es muy divertido. Y suscríbete y dale al like si te ha gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao!